Profesor, continuando con el asesoramiento, vamos a pasar al momento de la deconstrucción de la práctica de hoy, lo que hemos visto, tal y como siempre solemos hacer. En su clase de hoy, profesor, se puede observar que usted ha hecho producción escrita, ¿no? Así es. Como podemos ver aquí, están los procesos que tienen que ver con la producción escrita. ¿Qué hizo, profesor, en el primer proceso de la planificación? Por favor, ¿podría escribirlo usted? En la planificación, bueno, como usted ha observado, se formularon preguntas en la cual lo llevaron al estudiante, a mis estudiantes, a que encuentren un propósito, por qué van a escribir, ¿no? El para qué van a escribir, otra pregunta que lo llevó ¿quién va a ser el destinatario? ¿A quién se le va a escribir, no? ¿A quién se le va a escribir o para quién van a escribir? ¿Ya? Estas tres preguntas básicamente se realizan en la planificación. Definitivamente con un esquema, ¿no? Como un esquema que usted ha visto, un esquema de planificación, en la cual se han hecho un esquema de planificación. Muy bien. ¿Y en la textualización? En la textualización, los estudiantes, como usted ha observado, realizaron un primer borrador con todas sus falencias, con sus faltas de ortografía. Luego lo que les hice es que leyeran ese borrador y se dieran cuenta de que en algunos textos no había una coherencia y no había una cohesión en el texto. Y los chiquitos mismos se daban cuenta de cómo ellos faltaba algo, ¿no? Profesor, falta algo cuando ya ahí. Ellos mismos al leer su texto. Y nos hemos quedado en el segundo borrador. Es hasta ahí donde se ha hecho la textualización. Muy bien, profesor. Es importante cuando usted señala la coherencia y la cohesión, porque es justamente el centro de la producción escrita, y lo importante de la producción escrita es centrarnos sobre todo en la cohesión y la coherencia, porque es donde el niño despierta su imaginación, donde él libera ese proceso de pensamiento que él necesita justamente para escribir. Hoy día lo hemos visto muy bien como usted lo está describiendo, profesor. Y en la revisión, ¿cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo hizo? En la revisión, déjenme acordar, en la revisión ellos leyeron algunas frases de su contexto, ¿no? Leyeron algunas frases de su contexto. ¿Cómo cuáles, profesor? ¿Se acuerda? Estas frases de su contexto, me acuerdo, era una de las frases decía: mamá marca Ya. a su bebé. Es lo que decía. Otra frase era, por ejemplo, mi tío se va de ladera. Entonces, estas palabritas, marca, ladera, son las que emplean los chicos aquí en la comunidad, ¿no? En la comunidad. Entonces, se ha tenido en cuenta estas palabras del Qué bien, profesor. Justamente allí hay otro elemento importante, y qué bueno que usted en la práctica ya lo viene implementando, como el día de hoy se ha visto. Incluir estas palabras es necesario porque justamente son los términos que a los niños le dan esa confianza para hablar, y que en la producción escrita, al textualizar en el primer borrador y en el segundo, usted les dé ese espacio para que ellos lo escriban, lo vuelvan a escribir, ¿no? Y le den el sentido en la oración, en el texto. Eso es valorarla, y eso es incrementar la identidad, eso es fortalecer, como dice Daniel Casani en su obra de la lectura y escritura de una visión sociocultural, con enfoque
enfoque sociocultural de lectura y escritura, donde él ubica que justamente los elementos del contexto, como son la lengua, como son las prácticas, las costumbres, las tradiciones, las fiestas, hay que incluirlos al momento de textualizar. Y es lo que usted está haciendo, y me felicito profesor por eso. Y continúe haciéndolo de esta forma. Gracias a su asesoría, profesor. Es que bueno, cada vez más me empodero de muchas cosas en cuanto a la textualización y a la producción de textos. Muy bien, profesor. ¿Qué le parece si ahora pasamos al siguiente elemento, que siempre lo hacemos, que es la construcción ahora de justamente la práctica y de lo que tendríamos que un poco encaminarnos? Mire, he traído... ¿Qué de nuevo me tiene? Ahora son unos sobrecitos, unos sobres a manera de sorpresa, para que usted elija y veamos a dónde nos conllevan estos sobres. ¿Lo leo? Por favor, profesor. ¿Cuál es el enfoque que sustenta el desarrollo del propósito de tu sesión de aprendizaje? Sobre su sesión, profesor. ¿Cuál es? Ya. Si usted ha observado mi sesión, el enfoque que sustenta el propósito que me tracé el día de hoy es el enfoque comunicativo textual. El enfoque comunicativo textual justamente nos lleva a eso, ¿no? A comunicar lo que el niño va a producir. Como usted nos decía antes, el niño ¿para quién va a producir? ¿A quién le va a comunicar este producto? Entonces, eso es lo que nosotros el día de hoy hemos visto. ¿Para quién le va a comunicar el producto? ¿A quién le va a escribir? Y textual es que lo plasme en un papel, en un cuaderno, en su pensamiento, lo plasme dentro de un escrito. Me da bastante gusto, profesor, escucharlo, cómo está fortalecido ahora usted en la práctica, en el manejo del área. Eso es importante porque eso sin duda enriquece su trabajo y a usted lo hace sentir mejor. ¿Podríamos escoger, profesor, otra tarjeta? A ver. ¿Cómo se ha sentido hoy al desarrollar la actividad de miedo? ¿Cómo me he sentido? Bueno, viendo de un inicio del acompañamiento de su persona, al principio usted sabe, me sentía nervioso, no desarrollaba los procesos didácticos, ni en la producción, ni en la comprensión, pero ahora me siento bastante contento, bastante feliz de ver a mis estudiantes cómo producen, cómo escriben, a su nivel, pero escriben, y escriben de una manera muy creativa, una manera muy espontánea, una manera en la cual tienen la libertad para poder, y escriben textos de su vida cotidiana, ¿no? Es lo que me siento muy feliz, muy contento, gracias, como le vuelvo a repetir, a su persona, a sus asesorías, a la información que me trae. Estoy bastante fortalecido en esta situación. Muy bien, profesor. El agradecimiento más bien a usted porque siempre tiene bueno, al inicio como que un poco la disposición, teníamos cierta dificultad, pero ahora ya en este tiempo el avance que tenemos es importante y creo que, mire ese texto que creó el niñito José, creo que es de tercer grado, ¿no? José que escribe sobre la pelea entre la oveja que fue a pastear ayer, ¿no? Y su perro que lleva, ¿no? O sea, y prácticamente cómo José pudo, ese hecho, ese acontecimiento real, cómo él pudo ubicarlo en el texto que escribió y ubicar las palabras, ¿no? Las palabras de su contexto, como marcar, ¿cierto? Cuando José iba de ladera, como borrar, José iba de ladera, con su oveja, entonces, o marcando a su oveja, le iba cargando. Yo al principio igual, ¿no? Cuando recién llegué al colegio, estas palabras tenía dificultad para escuchar cómo y qué, o a veces les decía, no se dice así, ¿no? O sea, queremos a veces imponerle, pero me he dado cuenta que no, las cosas no son así, no van por ahí. También hay que sumar con los estudiantes, como usted lo dice. Muy bien, profesor. En ese sentido, y desde la perspectiva sociocultural de Casani, que lo analiza, lo explica muy claramente, y agrega un elemento más de los procesos didácticos, que es la publicación, y que el Ministerio no lo ha tomado, pero que él considera en esta cuarta fase, que es la publicación, que un texto, si no llega a ser reconocido, o no llega a ser compartido o difundido en otros escenarios fuera del aula, entonces ese texto para ese niño pierde el sentido de creación, el sentido de manifestación personal, ¿no?
En ese aspecto, profesor, he traído este material que habla sobre mucho amplía el tema de la publicación. En las asesorías anteriores me he centrado en lo que es la planificación, la textualización y la revisión, pero ahora, viendo el nivel de avance que usted tiene, considero apropiado ampliar, aunque de hecho hicieron los niños la publicación, pero aquí en este material está mucho más enriquecido, mucho más profundo el tema. Profesor, ¿le parece si escoge una última tarjeta? ¿Le parece toda Talis? Las cartas. No tiene nada la tarjeta. ¿Qué piensa, profesor? ¿Para qué será esa tarjeta? Después de todo este proceso de asesoría crítico reflexivo que tenemos. Compromiso. Exactamente, profesor. Mientras usted plasma su compromiso, yo también voy a plasmar mi compromiso, ¿ya? ¿Pero qué me comprometo? Bueno, sobre lo que hoy día hemos hablado. ¿Qué podría ser? Perfecto, a tener en cuenta las palabras, las frases que usa el estudiante del contexto dentro de la planificación, desarrollo, producción de texto. Muy bien, profesor. Comprometo. Las palabras, frases que los estudiantes mencionan en el aula dentro de la planificación y producción. Profesor Eli, en cuanto a lo que usted quisiera que en la siguiente visita le traiga, ¿qué podría hacer para comprometerme en esa necesidad que usted pueda tener, ¿no? Claro, más yo quiero ver los niveles de escritura en la que están mis estudiantes, detectar los niveles de escritura en la que mis estudiantes están. Ya, entonces, en la siguiente visita, profesor Eddie, voy a estar alcanzándole un material sobre esto que usted me está solicitando y damos por concluida esta asesoría, agradeciéndole el espacio y el tiempo y la buena disposición. Gracias a usted. Profesor Eddie, un gusto y muy agradecido. Gracias. Eso tengo que borrarlo, ¿no? Son 12 minutos y medio.